Pueden por favor abrir sus Biblias en el libro de Efesios. Ya hemos dicho y hemos comenzado hace algunas semanitas atrás, hace 2 semanas específicamente, esta nueva serie que estamos iniciando como iglesia, que es la serie o el estudio de las epístolas de la prisión, cartas que el apóstol Pablo escribe en su primer encarcelamiento en Roma, registrado en Hechos capítulo 28, donde tenía una cierta libertad para fortalecer la fe de las iglesias a las que él se va a dirigir, en este caso ubicada en la ciudad del Asia Menor o en el Asia Menor, ubicada en la ciudad específica de Éfeso. Hemos comenzado, ustedes recuerdan, la anterior semana hemos hecho un pequeño bosquejo de cómo se clasifica el versículo 3 al versículo 14. La anterior semana habíamos dicho que todos estos versículos del 3 al 14 en los textos originales, en el texto original es una sola línea, es una sola oración. De manera que nosotros en el español tenemos estas divisiones por versículos y por oraciones que encontramos entre el versículo 3 al versículo 14. Y en estos cortos versículos que tenemos del 3 al 14 tenemos 3 divisiones que es evidente para nosotros porque tenemos la frase del versículo 6 para alabanza de su gloria, que parecería ser lo que indica la transición entre las bendiciones al inicio del Padre, versículos del 3 al 6, versículos del 6 al 12, las bendiciones del Hijo, y después en el versículo 13, del 13 al 14, las bendiciones que encontramos de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Habíamos también dado un pequeño bosquejo que si podríamos mirar o podríamos hacer coincidir con esta división que encontramos en el libro de las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu Santo, podemos decir que las bendiciones del Padre, como ya lo vamos a ver y lo hemos ya estudiado, se refieren a las bendiciones que Dios nos dio desde antes de la fundación del mundo. Podríamos decir que eso sucedió en el pasado. Las bendiciones del Hijo son acciones que el Hijo ha hecho con nosotros hoy en el presente, y las bendiciones que tenemos del Espíritu Santo ya las estamos gozando hoy al ser morada del Espíritu Santo, pero son acciones que continúan en el futuro, como por ejemplo la santificación, que es este proceso en el que somos llevados por Dios para ser iguales a la imagen de Jesucristo, a la imagen de su Hijo, que es una obra que es potenciada por el Espíritu Santo de Dios. Y vimos el versículo 3 la semana anterior. Comenzamos a hablar sobre Dios como el bendito, aquel que es el único que es bueno en este mundo, y hablamos sobre el carácter de Dios. Si leemos el versículo una vez más, dice estas palabras, Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: toda alabanza sea para Dios, estoy leyendo en otra versión, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, para que seamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos, a sus ojos. En la versión que nosotros tenemos de la Reina Valera, utiliza 2 términos allí que son un poco polémicos entre la cristiandad, y esos 2 términos es la palabra escoger y la palabra predestinar de estos versículos. Si los leemos en la Reina Valera, el texto dice de esta manera, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y miren aquí, versículo 4, según nos escogió en Él, es decir, nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y miren el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado.
Habíamos dicho la semana anterior que vamos a hablar sobre la predestinación, pero no hoy. Vamos a hablar sobre la predestinación y vamos a hablar sobre la elección, la doctrina bíblica de la elección y la doctrina bíblica de la predestinación, pero no hoy, ¿ya? Porque hoy lo que vamos a hacer es, vamos a mirar en términos generales 5 acuerdos que tenemos todos los cristianos en relación a la soberanía de Dios y a la responsabilidad del hombre. ¿Por qué vamos a abordar estos 5 acuerdos que tenemos todos los cristianos sobre la soberanía de Dios y sobre la responsabilidad del hombre? Porque esto nos va a ayudar a nosotros a poder interpretar, al tener este conocimiento previo, un poco mejor las doctrinas de la predestinación y la doctrina de la elección. Ya, como bien ha dicho un autor en un libro muy conocido, R.C. Sproul, él dice que la predestinación, la cristiandad, todos los movimientos cristianos tienen algún concepto sobre la predestinación o sobre la elección. La Iglesia Católica tiene un concepto sobre la elección, sobre la predestinación, los luteranos tienen un concepto, los presbiterianos tienen un concepto, los metodistas, y así cualquier religión, mejor dicho, cualquier división de la cristiandad tiene algún concepto sobre la predestinación. La pregunta que vamos a hacernos después, en nuestro estudio futuro, probablemente el siguiente, sea cuál va a ser nuestro pensamiento bíblico sobre estas doctrinas que aparecen. Porque alguien podría decir, bueno, es que solo aquí en Efesios está utilizando la palabra elección y predestinación. Pero ya vamos a ver a futuro, en las próximas lecciones, que si nosotros quitamos de la Biblia la palabra escoger, escogido, y las otras conjugaciones o el mismo verbo escoger, y la palabra priorizo, que se traduce con la palabra predestinar, quitaríamos muchísimos de los versículos que encontramos en el Nuevo Testamento y conceptos que tenemos del Antiguo. Entonces, no es que es una palabra que está aislada de todo el contenido de la palabra de Dios. No, es una palabra clave para nosotros. La cosa es qué es lo que vamos a entender nosotros sobre la predestinación y sobre la elección. Pero antes de meternos a ese punto, antes de tratarnos de sumergir en la mente de Dios, vamos hoy a considerar estos 5 acuerdos que tenemos todos los cristianos sobre la soberanía de Dios y sobre la responsabilidad humana. ¿Sí? Como ya les dije, esto es un tema de mucha discusión. Aquí no pretendo resolver todos los problemas históricos. Imagínense, hermanos, que desde el siglo III, desde el tiempo de Agustín de Hipona hasta nuestros días, esto es un motivo de debate, se podría decir un poco de conflicto. Pero nuestra idea como iglesia en esta mañana es que podamos ir a la Biblia y que la Biblia sea aquello que moldee mi pensamiento cristiano para que yo pueda entender correctamente su palabra. Sí, esa es nuestra idea. No estamos aquí defendiendo ninguna posición en particular. Únicamente estamos mirando la Biblia y diciendo, esto es lo que dice Dios. Y a esto nosotros nos vamos a sujetar. ¿Sí? Entonces, noten conmigo, vamos a ver estos 5 acuerdos generales. El primer acuerdo general que nosotros tenemos como cristianos es que todos los cristianos estamos de acuerdo en que Dios es soberano. Todos los cristianos estamos de acuerdo que Dios es soberano. ¿A qué me refiero con esto? La pregunta, si yo les dijera a ustedes, ¿cuántos de los que están aquí presentes creen que Dios es soberano? Si usted cree en Dios, cree en el Dios del cristianismo, usted tendría que levantar la mano. Porque esta pregunta no hace diferencia entre diferentes clases de cristianos. No. La pregunta hace una distinción entre los que son cristianos y los que no son cristianos. Porque la soberanía de Dios, y déjenme decirles esto, es un principio básico del teísmo. Es un principio básico del teísmo. Ni siquiera estoy diciendo, noten, exclusivo. No estoy diciendo que la soberanía de Dios es exclusiva del cristianismo.
No, estoy diciendo que si tú crees en Dios, en algún tipo de Dios, estoy asumiendo que estas otras religiones piensan en sus dioses, un principio básico para ellos que creen en Dios es creer que el Dios de ellos puede hacer todo lo que Él quiera, cuando quiera, donde quiera, como quiera y de la forma que quiera. ¿Me hago entender? Entonces nosotros, cuanto más como cristianos, entendemos que nuestro Dios es soberano. Y como ya he dicho, mis hermanos, cuando me refiero yo a que Dios es soberano, estoy diciendo que Dios puede hacer todo lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, de la forma en la que Él quiera, porque Él es Dios. Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque es un acuerdo general entre todos los cristianos. Sí. Noten, mis hermanos, que cuando decimos también soberano, hacemos alusión que Dios tiene toda la autoridad. Toda la autoridad. Y cuando asumimos este concepto de que Dios tiene toda la autoridad, voy a citar a un autor que habla sobre este concepto. Él dice estas palabras. Dice, Dios es el autor de todas las cosas sobre las que Él tiene autoridad. ¿Por qué? Porque la palabra autoridad está en su concepto la palabra autor. Entonces la palabra autor significa de que todas las cosas que Él ha hecho son aquellas en las que Él tiene autoridad. Él creó el universo, Él es el dueño del universo y ser dueño le otorga todos los derechos de hacer con estas cosas lo que Él quiera. Puede hacer con su universo lo que a Él le plazca en su santa voluntad. Del mismo modo, todo poder del universo fluye del poder de Dios y todo el poder del universo está subordinado a Él. A Él. Una vez más, entonces, con soberanía nos referimos a que Dios tiene toda la autoridad para hacer todo lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera, porque todo es suyo. Y también nos referimos a soberanía, a la libertad que el soberano tiene, mayor a la libertad que tienen sus súbditos. A eso nos referimos con soberanía, con soberanía. Esto implícitamente nos muestra algo, mis hermanos, que si Dios es soberano, si Dios puede hacer todas las cosas, como ya hemos dicho, que Él quiere, cuando Él quiere, de la forma que Él quiere, porque todas las cosas están en su mundo y este es el mundo de Dios, entonces estamos implícitamente diciendo que Dios puede activamente decretar todas las cosas que suceden en el mundo. O al menos, si para alguno de ustedes es fuerte lo que estoy diciendo, de que Dios pueda decretar todas las cosas que van a suceder en el mundo porque Él es Dios, o al menos nos estamos refiriendo de que todas las cosas suceden bajo el permiso de Dios, porque Él es soberano. ¿Me hago entender, mis hermanos? Nosotros como cristianos no tenemos un pensamiento dualista en el que consideramos que está la fuerza de Dios y está la fuerza de Satanás luchando en una eterna pelea. ¿Qué esperanza entonces nosotros tendríamos como cristianos si existe esa eterna pelea entre dos seres iguales? No tendríamos ninguna esperanza de que el Dios gane, porque hay otro semejante que podría también ganar. Pero la idea de la Biblia es que Dios es el único soberano y Dios no está en competencia ni con Satanás ni con ninguna otra cosa creada, porque es el mundo de Dios. E incluso Satanás está bajo el control de Dios. Entonces, mis hermanos, una vez más quiero llevarles en este flujo de pensamiento a decir que si decimos nosotros que Dios es soberano, estamos diciendo que Dios tiene el poder para decretar todas las cosas o bien para permitir que todas las cosas sucedan, acontezcan porque Él lo ha querido así. ¿Ok? Ustedes, mis hermanos, alguna vez, regresando un poquito al tema,
¿Por qué decimos esto, mis hermanos? ¿Por qué decimos que a Dios no se le escapa nada de sus manos? Que Dios lo controla todo. Que Dios tiene el poder para sujetar todas las cosas y hacer lo que le plazca con su mundo. ¿Saben por qué? ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque si a Dios nada más, porque si Dios no pudiera, o si en Dios no estuviera sujeto, piensen esto, tan solo una molécula en el mundo, en el universo creado, esa molécula sería lo suficientemente poderosa, en un sentido, para frustrar los planes de Dios. ¿Usted escuchó, mi hermano, alguna vez el refrán o el dicho que dice que por la falta de un clavo se perdió una herradura, y por la falta de una herradura se perdió un caballo, y por la falta de un caballo se perdió un jinete, y por la falta de un jinete se perdió una batalla, y por la falta de esa batalla se perdió la guerra? Si a Dios, mis hermanos, si Dios no pudiera sujetar todas las moléculas bajo su control y tan solo una de ellas estaría fuera de su dominio, fuera de su control, entonces esa molécula tendría todo el potencial para frustrar los planes de Dios. ¿Y cuántos de ustedes creen que hay algo que pueda frustrar los planes de Dios? ¿Hay algo que pueda frustrar los planes de Dios, hermanos? No hay nada que pueda frustrar los planes de Dios, y es por eso que nosotros consideramos que Dios es soberano, porque si tan solo esa molécula, mis hermanos, existiera, Dios dejaría de ser soberano. Dios dejaría de ser Dios. Pensando en este mismo ejemplo que les he puesto sobre este refrán, R.C. Sproul hace esta comparación, y miren, él nos pone un ejemplo para también graficar el tema de que a Dios no se le escapa nada de sus manos. Él pone el ejemplo de Bill Vukovich, que era un piloto de carreras, y él dice esto: Bill Vukovich, quien fue el mejor piloto de carreras de su época, murió en un accidente en las 500 millas de Indianápolis. Murió mientras estaba en esa competencia. Posteriormente se determinó que la causa del siniestro fue el fallo de un pasador que costaba 10 centavos. Bill Vukovich tenía un control increíble sobre los automóviles de carrera. Era un piloto magnífico. Sin embargo, no era soberano. Una pieza que valía apenas 10 centavos le costó la vida. Dios no tiene que preocuparse de una pieza de 10 centavos que arruine sus planes. ¿Entendemos el punto? Entonces, mis hermanos, si Dios decreta activamente o permite que todas las cosas sucedan en el mundo, entonces podemos decir sin temor a equivocarnos que Dios ordena todo su mundo. Y si lo hablamos en pasado, porque Dios conoce toda la existencia antes de la creación del mundo, podemos decir que Dios preordenó todo antes de la fundación del mundo. ¿Me hago entender? ¿Y tiene sentido para ustedes? Ese es el primer acuerdo. Todos nosotros estamos de acuerdo, a no ser que haya alguna persona aquí entre nosotros que diga que no está de acuerdo con que Dios es soberano. Pero creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo que Dios lo es. ¿Cuál es nuestro segundo acuerdo en esta mañana? Nuestro segundo acuerdo es que la salvación es de Dios, sin intervención humana. Todos los cristianos tenemos este acuerdo. La salvación es de Dios sin la intervención humana. Ya hemos predicado algunas predicaciones anteriores sobre lo negro que estaba nuestra vida antes de conocer a Cristo. Lo lejos que nosotros estábamos de Dios. Lo profundo que habíamos caído al heredar el pecado de Adán. O la condición en la que nosotros nos encontramos desde el mismo momento en el que nosotros nacemos.
lejos de Dios, separados de Dios, fuera de los pactos y la promesa, dice el apóstol Pablo, fuera de tener algún vínculo con Dios, separados de su gloria. ¿Y cómo es la forma en la que Dios participa en la vida de un nuevo creyente? A través de la obra de su Espíritu Santo, obrando en esa persona que no quiere saber absolutamente nada de Dios, para producir en esa persona vida. Revisemos algunos textos para que en realidad estemos convencidos de que la salvación es de Dios, sin ninguna intervención humana. Miren, en primer lugar, que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que convence al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Dónde vemos eso? Juan capítulo 16, versículos del 7 al 11. Miren conmigo ese texto que dice estas palabras. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. ¿A quién está hablando del Consolador? Del Espíritu Santo. Entonces les conviene que yo me vaya, porque si no el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿A quién? Al Espíritu Santo, al Consolador. Y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo, el Consolador. ¿Qué hará el Espíritu Santo? ¿Cuál será la obra del Espíritu Santo? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida de alguien que aún no ha conocido a Cristo? Es convencerle a ese no creyente que está destituido de la gloria de Dios, que está apartado de los pactos y la promesa, convencerle de pecado, poner en su vida convicción de justicia y juicio, y despertarlo internamente para que tenga un nuevo nacimiento. ¿A qué me refiero con esto? Abran conmigo sus Biblias, Juan capítulo 3, del 1 al 8. El Espíritu Santo es el que produce, después de haber convencido a los no creyentes de pecado, justicia y juicio, es el que produce en este nuevo creyente el nacer de arriba, el nacer de lo alto, el nacer o la regeneración. Eso es lo que produce el Espíritu Santo, el nacer de nuevo. Y miren el texto de Juan capítulo 3 del 1 al 8, noten conmigo estas palabras, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No solamente no puede percibir el reino de Dios con los sentidos físicos, sino que no puede entrar. Una persona que no ha nacido nuevo no puede entrar en este lugar. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es aquel que provoca, después de haber convencido a ese pecador que está separado de Dios, después de haberle convencido de su pecado, de que es injusto y que va a merecer un juicio, el Espíritu Santo es el que hace una obra en el corazón de esa persona para nacer de lo alto, nacer de nuevo, regenerarlo. Y noten la expresión que hace el apóstol Juan acá. Dice: así como el viento que no sabes ni de dónde viene ni de dónde va, no sabes dónde está el Espíritu Santo, pero a Él es el que obra en la vida de esa persona para que venga y despierte el conocimiento de Dios y pueda responder a Cristo: te amo, Cristo, vengo a Cristo,
abrazo a Cristo, me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones, Dios. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo de Dios. Ahora, les hago una pregunta, mis hermanos. Si no hubiera la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida de los futuros creyentes y si no hubiera habido la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿será que nosotros hubiéramos llegado a ser salvos? De ninguna manera. Porque ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Convencernos y regenerarnos. De manera que nadie aquí presente que dice que es creyente lo fue porque por sí mismo pudo hacer algo para venir a la salvación. No. Es creyente la persona que está aquí sentada porque el Espíritu Santo de Dios le convenció de pecado, justicia y juicio y lo hizo nuevo. Y lo levantó y lo sacó de ese pozo cenagoso y lo hizo hijo de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Nadie, mis hermanos, puede percibir el reino de Dios sin el Espíritu Santo de Dios, sin la obra del Espíritu Santo de Dios. A eso nos referimos en parte, mis hermanos, cuando decimos que en este segundo acuerdo que tenemos entre toda la cristiandad es que la salvación le pertenece a Dios. Cuando nosotros salimos a evangelizar, me estoy adelantando al quinto acuerdo, pero cuando nosotros salimos a evangelizar, mis hermanos, sobre nosotros recae la responsabilidad de que a las personas que yo les predique el evangelio se conviertan, según los textos que hemos revisado en esta mañana. De ninguna manera. ¿Quién es la persona que puede transformar los corazones de las personas a quien nosotros estamos predicando el evangelio? El Espíritu Santo de Dios. No depende de nosotros, no depende de nuestra elocuencia, no depende de cuánto nosotros sepamos y es que necesitamos tener un conocimiento superior de las cosas de Dios para predicarle algo el evangelio. No, depende de Dios. Depende de Dios. Depende que Dios obre en su corazón y le despierte internamente y lo llame internamente para que sea salvo. Es de Dios, mis hermanos. Miren lo que dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento, y miren acá utiliza la palabra que ya estudiamos, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Por qué una persona es salva, según Tito 3:5? Por la renovación y la regeneración producida por el Espíritu Santo de Dios. La salvación, mis hermanos, de los creyentes, la salvación de los creyentes, siguiendo este hilo de pensamiento, viene solo por la fe en Jesucristo. Miren, un texto les animo a que ustedes lo abran, por favor, en Efesios capítulo 2, del 8 al 9. Es un texto muy conocido para todos los que estamos aquí, ¿no es cierto? El texto dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Pregunta, ¿qué es el don de Dios? Pero noten en el texto que ustedes tienen en sus manos, cuando dice ahí, no por obra, sino que es don de Dios está como un inciso en nuestro español. Es decir, que está entre esas dos comas explicando lo anterior. Y podríamos preguntarnos, ¿qué es el don de Dios? El ser salvos por la gracia por medio de la fe. El ser salvados, mis hermanos, por la gracia por medio de la fe, ese es el don de Dios. Por eso, mis hermanos, de allí que, si nosotros vamos a nuestras Biblias, y Judas capítulo 1, versículo 3 dice estas palabras: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros que contendáis ardientemente por la fe. Y miren cómo describe a la fe Judas, que ha sido una vez dada a los santos. La fe, mis hermanos, nos es dada por Dios. La gracia por medio de la fe nos es dada por el Señor.
Incluso esta acción que nosotros hicimos cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, Señor, corro de mis pecados y te abrazo y te ruego que me salves, esa acción provino de Dios. Porque sin la obra del Espíritu Santo, una vez más, en nuestros corazones, era imposible, mis hermanos, que nosotros tuviéramos algo en nosotros mismos que nos lleve a responder a Cristo, porque la Biblia nos dice en este mismo pasaje de Efesios que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y un muerto puede hacer algo? ¿Un muerto tiene algún tipo de actividad? Un muerto está muerto. Pero ¿cuál es la obra de Dios? Juan capítulo 5, que Dios puede decirle a los muertos que escuchen el Evangelio. Nosotros podemos estar en la tumba de nuestros seres queridos y quizás acercarnos y pensar que nos escuchan. Tratar de hacer como que nos escuchan, te digo esto. Pero Dios efectivamente puede hacer que un muerto escuche. Y gráficamente podemos tener el ejemplo de Lázaro, que estaba completamente muerto. Y muerto escuchó las palabras de Dios que le dijo que Lázaro, ven fuera. Dios es el único que puede hacer que los muertos escuchen y vengan a Él. ¿Se dan cuenta? Entonces el ser salvados por la gracia de Dios e incluso la fe nos es dada por Dios. Es un don de Dios. ¿Se da cuenta usted? Le hago la pregunta con todo lo que hemos revisado. ¿Hay algo en que nosotros como cristianos participemos de la salvación? En nada. El 100% de nuestra salvación lo hizo Dios. Y como diría un teólogo, sin afán de confundirlos, él decía, lo único en que nosotros aportamos a esta relación entre Dios y nosotros es con nuestro pecado. Es lo único con que nosotros aportamos. Porque la salvación netamente es de Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? Dios hizo el 99% y nosotros hicimos el 1%. Dios hizo el 50% y nosotros hicimos el otro 50%. Dios hizo el 99.9999% y nosotros hicimos el 0.00001%. No, el 100% lo hizo Dios. La salvación es de Dios, mis hermanos. Implícitamente, el apóstol Pablo en Filipenses 1:29 dice estas palabras, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y miren cómo está implícito este concepto, de que se nos ha concedido a los creyentes creer en Él. ¿Había algo que tenías tú antes de haber recibido a Cristo, antes de haber creído en el Evangelio, que te podría haber llevado a ti mismo a aferrarte a la gracia de Dios? No. Nada internamente en nosotros había que nos volcaba a decidir por el Señor. Y si nosotros nos ponemos a pensar en toda nuestra vida anterior a conocer a Cristo, usted sabe perfectamente que era una vida que no consideraba en nada a Dios. Y si en algo lo consideraba nada más como un tipo de religión. Pero en nada como la relación que hoy usted disfruta con su Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, mis hermanos, tenemos ya dos acuerdos. El primero, ¿cuál era? Que Dios es soberano. Dios es soberano. Y el segundo, que la salvación es de Dios. ¿La salvación es de algún hombre? ¿El hombre hizo algo para ganarse la salvación? No. Dios hizo el 100%. Y ahí vamos a agregar un término. La salvación de Dios es monergista. Mono, que es uno, monoteísmo, y ergista, que significa energía. Una sola energía intervino en nuestra salvación. La energía de Dios, el poder de Dios. Nuestra salvación es monergista. El tercer acuerdo que tenemos, mis hermanos, todos los cristianos, es que el hombre es responsable de sus acciones en este mundo. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no?
El hombre es responsable de sus acciones en el mundo, aun cuando Dios es soberano y de quien únicamente proviene la salvación. Estamos todos de acuerdo con esto. Yo les pregunto a mis hermanos, ¿quién fue el responsable de la muerte de Jesús? ¿Quién fue el responsable de la muerte de Jesús? ¿El hombre o fue el plan de Dios? Que Él estableció desde la eternidad de que su Hijo muriese en la cruz. Desde Génesis 3:15 Dios ya había prometido que alguien solucionaría el problema del pecado de la humanidad. Pero ¿quién mató entonces a Jesús? ¿Dios, su Padre o el hombre? Las dos cosas. Las dos cosas, mis hermanos. ¿Por qué razón decimos esto? Miren este texto. Miren la soberanía de Dios. ¿Quién fue el responsable de la muerte de Jesús? Jesucristo. A través del apóstol Juan dice estas palabras: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo la pongo de mí mismo. Y miren estas palabras en Apocalipsis capítulo 13, 8. Dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue inmolado Cristo Jesús, de acuerdo a este versículo? Mis hermanos, desde el principio del mundo Cristo ya había sido determinado para morir en una cruz. Y Él dice en su ministerio terrenal, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Eso es soberanía de Dios. La soberanía de Dios, el plan de Dios. ¿Se acuerdan? Que Dios tiene todo el poder para hacer todo cuanto Él quiera, donde Él quiera y ordenarlo todo desde la eternidad. ¿Se acuerdan? Es soberanía de Dios. Pero también está la responsabilidad del hombre. Miren lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 3, versículos del 13 al 15. Dice estas palabras: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesucristo, a su Hijo Jesús, a quien vosotros, el apóstol Pedro está acusándoles a los líderes religiosos de aquella época de estas cosas, vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros, una vez más, negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros hoy somos testigos. Dios había desde la eternidad diseñado que Él iba a morir por nosotros en una cruz. Y fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero Dios no exime de responsabilidad a las personas que voluntariamente llevaron a Jesucristo a morir en una cruz. Por eso Pedro los hace responsables. Acá Pedro está consciente de que Dios había prometido solucionar el problema del pecado en el mundo desde un inicio, pero Pedro también es consciente de que los hombres tienen una responsabilidad. Vosotros matasteis al santo y al justo. Entonces, ¿quién mató a Jesús? Dios lo diseñó, soberanía de Dios, pero responsabilidad humana que estos hombres hayan llevado a Jesucristo al madero. ¿Quién entregó a Jesús? La misma pregunta. ¿Quién entregó a Jesús, mis hermanos? ¿A qué personaje se nos viene en la mente? Judas, ¿no es cierto? Y a Judas les hago una pregunta. ¿Se le hace responsable a Judas de la entrega de Jesús, sí o no? Sí, por medio de él es que Jesús fue entregado, ¿sí o no? Miren lo que dice el texto en Mateo capítulo 26, versículo 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. O sea, nota incluso en las palabras de Jesús que él pone responsabilidad en Judas cuando él puede exclamar diciendo, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, va a ser entregado. ¡Ay de aquel! Como diciendo, tiene responsabilidad. Va a ser juzgado. ¡Ay de aquel! Y después encontramos el texto de Mateo igual, versículo 14 al versículo 15, que dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo,
¿qué me queréis dar? Y yo lo os entregaré. Miren, ¿quién está haciendo un negocio aquí? Judas. ¿Y Judas es responsable, sí o no? Es responsable de entregar a Jesús. ¡Ay de aquel!, dijo el Señor Jesucristo, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Pero y en este ejemplo vemos que la responsabilidad humana. Judas es el responsable de haber entregado a Jesús. Pero ¿qué hay de estos textos? Como Juan capítulo 17, versículo 12, cuando Jesucristo está orando en el huerto de Getsemaní y dice estas palabras. Cuando estaba con ellos, yo los guardé en tu nombre, en el nombre que me diste, y los cuidé. Dice, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. ¿Qué hay de este versículo? ¿Qué hay del versículo para que se cumpliese la escritura? ¿Cuál escritura? Lo que dice Salmo capítulo 41, versículo 9, que dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Haciendo alusión a que estaba profetizado que Judas iba a traicionar a Jesús. Entonces, una vez más, miren, responsabilidad del hombre y soberanía de Dios. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, versículo 30, venid a mí todos los que estén cansados y cargados y yo os haré descansar. ¿Quién puede venir a Cristo para descansar? Para ser cuidados por el Señor y descansar. ¿Quién puede venir? Todos, dice aquí el texto, todos vengan a mí los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. Pero Juan capítulo 6, versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Responsabilidad humana y soberanía de Dios. Ahora, mis hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de estas dos grandes realidades que nos habla la palabra de Dios. Porque son dos grandes realidades que nosotros no podemos hacernos de la vista gorda. Y ¿saben lo más interesante para nosotros como creyentes? Es que está fuera de nuestra comprensión saber completamente o exhaustivamente cómo es que la soberanía de Dios y la responsabilidad humana van juntas. Algunos teólogos, aunque no todos, están de acuerdo al decir que la soberanía de Dios y la responsabilidad humana son como dos rieles de un tren, que corren juntos, que corren paralelos, pero las rieles del tren en algún momento se chocan, se intersectan. ¿En algún momento pasa eso, mis hermanos? Simplemente corren juntas. Son dos caras de una misma moneda. Que nosotros no entendemos completamente cómo es que suceden, cómo es que interactúan en sí, pero que están. ¿Y Dios sigue siendo soberano? Amén, mis hermanos, porque es un principio básico del teísmo. Nuestro Dios es soberano, pero el hombre es responsable, ¿sí o no? El hombre es responsable. De allí que las palabras, mis hermanos, del apóstol Juan, en Juan capítulo 3, versículo 16, ¿se acuerdan las palabras? Juan 3, 16, porque de tal manera Dios ha amado al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién puede venir a Cristo? Todo el que crea. ¿Se dan cuenta? Todo el que crea. Pero miren más abajo, versículo 18, dice estas palabras. Pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Wow. Entonces, el que cree es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y de quién es la responsabilidad de creer o no creer? ¿Cómo se lo asume en la palabra de Dios? Del hombre. Tienes que creer. Aunque el mensaje de la salvación de Dios, como ya lo hemos presentado en los puntos anteriores, solo puede ser una obra del Espíritu Santo de Dios transformando internamente a la persona para que Él responda en arrepentimiento y fe. El hombre es el responsable de creer o no creer. ¿Se dan cuenta?
Y difícil para nosotros entender cómo estas dos cosas interactúan juntas. Pero si la persona no cree, esa persona es responsable por no haber creído. Wow. Mis hermanos, el hombre es responsable de sus acciones. El hombre necesita creer para ser salvo. Por eso el evangelismo, mis hermanos, es una amonestación. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Es una amonestación al alma de las personas. Ven a Cristo, rechaza tu pecado, sostén, abraza a Cristo. ¿Se dan cuenta? Es una invitación abierta. Aunque nosotros no sepamos cómo Dios, si Dios internamente está obrando en esa persona, no lo está haciendo. Porque la salvación, como ya dijimos en el punto 2, es solamente de Dios. Mis hermanos, alguien podría decir en esta mañana, eso significa que si el hombre tiene la capacidad de decidir, creer o no creer, ¿eso significa que el hombre tiene el libre albedrío? Probablemente sean muchas de las preguntas que se nos vienen ahora. Y mi respuesta es, depende de lo que tú consideres que significa libre albedrío. O cómo tú defines libre albedrío. Porque si definimos libre albedrío como la capacidad que las personas tienen para tomar decisiones en su vida cotidiana, todos nosotros tenemos libre albedrío. ¿Sí o no? Usted decidió qué ropa ponerse hoy. ¿Alguien lo obligó? A menos de que haya estado con su esposa. O con alguien, ¿no es cierto? Pero nadie le obligó, ¿no es cierto? Usted decidió qué ropa ponerse. Usted decidió qué bus tomar para venir acá, qué auto tomar. Usted decidió qué banca utilizar en esta mañana. Y aunque probablemente haya sido porque yo en esta banca siempre me siento, pero usted decidió, ¿sí o no? Si con eso nosotros nos referimos al libre albedrío, entonces el hombre tiene libre albedrío. Pero si decimos que el libre albedrío es la capacidad que el hombre tiene para elegir a Dios, entonces el hombre no tiene libre albedrío. Porque el hombre, desde la caída de sus padres en el huerto del Edén, toda la humanidad, descendientes de ellos, nacieron con pecado original y con una inclinación al mal. Y todos nosotros desde pequeños tenemos esa misma inclinación al mal, de tal manera que nosotros no somos neutros para decidir entre lo bueno y lo malo. No, decidimos ya inclinados desde la maldad. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros, desde ese punto de vista moral más profundo, ¿tenemos libre albedrío? No. ¿Qué libre albedrío tendríamos por estas palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículos del 15 al 18? Miren conmigo. Dice, ¿qué pues? Pecaremos, Romanos 6 del 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis, y miren aquí el razonamiento del apóstol Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea al pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Desde nuestro nacimiento tenemos una orientación al mal. Desde nuestro nacimiento el apóstol Pablo dice a través de este versículo que nosotros éramos siervos ¿de quién? Del pecado. ¿Para obedecer a quién? Al pecado. ¿Y disfrutábamos qué? Del pecado. ¿Y cosechábamos qué? La muerte, que viene como consecuencia de vivir en pecado. Y no era así nuestra vida, mis hermanos. Cosechar problemas, cosechar muerte antes de haber conocido al Señor. Era así nuestra vida. Y en eso estábamos siendo esclavos del pecado. ¿Éramos libres?
¿Qué clase de libertad tendríamos? Ninguna. Y cuando nosotros venimos a Cristo, no es que dejamos de ser siervos o esclavos del pecado y nos quedamos netamente sueltos, ¿no? Nos pusimos debajo de otro amo, debajo de Cristo. Y Él ahora es nuestro Señor y nosotros ahora somos sus siervos o nosotros somos ahora sus esclavos, que es el término para definir siervo del Señor Jesucristo utilizado por el apóstol Pablo reiteradas veces en el Nuevo Testamento. Doulos, la palabra traducida del griego, esclavo. Entonces, mis hermanos, ¿tenemos libertad acaso? Ya decidimos nosotros desde un punto determinado y no somos neutros. Podemos decir de Adán y Eva que ellos sí tuvieron la capacidad en el huerto del Edén para decidir pecar o no pecar, con libre albedrío. Pero nosotros hoy no gozamos de esa misma posición que ellos gozaron en el huerto del Edén. Ya estamos condicionados. Cuando usted no conocía al Señor, todas sus decisiones, ¿en qué se basaban? En lo que a mí me conviene, en lo que a mí me importa, en lo que es más beneficioso para ¿quién? ¿Para otros? Para mí. Nuestro egoísmo predominaba. Nosotros éramos el centro del universo. Y no así cuando nosotros ya conocimos al Señor y Dios nos da amor para entregar a otros amor y bondad. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Entonces el primer acuerdo era Dios es soberano. El segundo acuerdo, que la salvación es netamente de Dios. El tercer acuerdo, que el hombre es responsable de sus acciones. El hombre es responsable, Dios es soberano, sí, pero el hombre también es responsable de creer o no creer. Dios pone sobre ellos responsabilidad. Si una persona hoy se va al infierno es porque esa persona no creyó en el Señor. Es porque esa persona se está resistiendo al Señor. Es porque esa persona no quiere doblegar su alma para el Señor. Aunque solo sea el Señor el que puede obrar internamente su corazón para despertarlo y darle vida. Pero ese hombre es responsable. El cuarto acuerdo, mis hermanos, Dios mediante 10 minutitos creo terminar, es todos los cristianos estamos de acuerdo en que no todas las personas van a ser salvas. Note eso, se lo voy a repetir. Todos los cristianos estamos de acuerdo de que no todas las personas van a ser salvas. Quizás para alguno le suena como, a ver, explícame, ¿a qué te estás refiriendo, Raúl, con eso? Porque parecería medio chocante para algunas personas, pero es lo que dice la Biblia. ¿Cómo te lo demuestro? Dos maneras. La primera, la Biblia habla de un cielo y un infierno. ¿Todas las personas en el mundo van a ir al cielo? ¿Cuál es el testimonio de la Biblia? Ya lo acabamos de ver. ¿Todas las personas van a ir al cielo, sí o no? No todas las personas van a ir al cielo. Y aquellos que dicen que todas las personas van a ir al cielo, ellos están predicando algo que se conoce como universalismo, que implica que hayan obrado bien, hayan obrado mal, hayan hecho lo que hayan hecho, hayan creído en Cristo, no hayan creído en Cristo, o cualquier otra cosa, todas las personas van a estar en el cielo. Eso cree el universalismo, de que todas las personas un día van a estar con Dios, y no importa si tú aceptaste, si no aceptaste, si viniste a Cristo, si te arrepentiste, si viviste una vida desastrosa, no importa, algún día todos vamos a estar delante de Dios. Eso dice el universalismo, pero no es el testimonio de la Biblia. Y solo con ese argumento podemos favorecer a este acuerdo cuarto que tenemos, que no todas las personas se van a salvar. No todas las personas se van a salvar. Si todas las personas se fuesen a salvar, ¿por qué Dios diseñó el infierno como un lugar que nunca se iba a utilizar? Sería incoherente de un Dios de orden justo y coherente. Hay un infierno donde las personas que no creen y Satanás y sus ángeles van a ser juzgados para toda una eternidad. Y eso es una realidad. Un infierno donde las personas van a ser
ajusticiadas por la ira eterna de Dios y un cielo eterno. Entonces, mis hermanos, un segundo argumento a este cuarto punto de que no todas van a ir al cielo es que pensemos juntos sobre las posibilidades que Dios tenía desde el momento en el que Adán y Eva cayeron en pecado. Y les voy a ofrecer cuatro posibilidades de lo que Dios podría haber hecho por la humanidad después de la entrada del pecado en el mundo. La primera, y vamos a ir explicando Dios mediante, miren lo que dice. La primera posibilidad de lo que Dios podría haber hecho después de entrar el pecado en el mundo simplemente es que Dios podría no haberle dado la oportunidad a los hombres de ser salvos. Y simplemente Dios hubiera podido, desde la entrada del pecado en el mundo, establecer su justicia y, como decimos nosotros, borrón y cuenta nueva. ¿Lo podía haber hecho Dios esto? ¿Sí o no? Sí. Entendemos porque estamos todavía en esta existencia que no fue la decisión que Dios tuvo, pero ¿pudo haberlo hecho, sí o no? Sí. Y hubiese sido justo, ¿no es cierto?, que los hombres que fueron creados de imagen y semejanza de Dios, que se rebelaron en contra de Dios, reciban el castigo propio de su pecado porque ofendieron al Dios eterno. ¿Hubiese sido justo eso, sí o no? Les contaba arriba, mientras estábamos en clase de escuela dominical, a la clase que les invito a que todos puedan asistir, que estaba en una ocasión con un predicador, y este predicador nos contaba de cómo era su relación de disciplina con respecto a sus hijos. Y él nos decía que en una ocasión se acercó su hijo que había hecho algo incorrecto, que su padre le había dicho que no tiene que hacerlo, y había transgredido lo que su padre le dijo. Entonces su padre le dijo a él que le iba a enseñar lo que significa la justicia, cómo Dios presenta la justicia, es decir, caíste, fallaste, infringiste las leyes que yo te había dicho que no lo hagas y tú mereces un castigo, y por lo cual el papá le castigó, este pastor le castigó a su hijo, lo disciplinó. Pero en otra ocasión el hijo hizo otra cosa que no tenía que hacer y el hijo le dijo: papá, perdóname, no quería hacerlo. Y la respuesta de este pastor a su hijo fue: bueno, en esta ocasión ya no te voy a enseñar a ti lo que significa la justicia, sino te voy a enseñar a ti lo que significa la misericordia. Entonces, a pesar de que tú mereces que yo te castigue y que yo te discipline, yo no te voy a castigar, pero yo quiero que tú sepas que lo que tú hiciste estaba mal y espero que nunca más lo hagas. Misericordia. Y después, en otra ocasión, su hijo falló, y ¿saben lo primero que le dijo el hijo al papá? Papá, tú eres un padre misericordioso. Es muy misericordioso y por favor no me castigues por esto. Si el padre en esa ocasión hubiera establecido un juicio para con su hijo, una disciplina para con su hijo, ¿sería injusto? Porque el hijo merecía ser castigado, disciplinado. ¿Hubiese sido injusto entonces eso? Pero si el padre hubiera sido misericordioso en esa ocasión con su hijo, ¿el padre está obligado a ser misericordioso con su hijo? Les pongo a ustedes como padres el ejemplo. ¿El padre está obligado a ser misericordioso? No está obligado, en ninguna forma. Y pasa exactamente con Dios lo mismo, mis hermanos. Dios no está obligado a ser misericordioso con nosotros. Dios es tan bondadoso y de su misericordia nos trata con tanta paciencia, mis hermanos. Pero recuerde, Dios no está obligado a ser misericordioso. Entonces no piense que usted puede seguir viviendo su vida lejos de Dios, haciendo su vida como usted quiere, y que el Padre no lo vaya a disciplinar. Guarda con eso. Cuidado con eso. Y si Dios estableciese su juicio sobre nosotros, ¿sería injusto eso? Para nada. Entonces Dios en el inicio podría haber no hecho nada y simplemente juzgar a Adán y Eva y borrón y cuenta nueva, ¿sí o no? Sí, pero no lo hizo.
Segunda posibilidad, Dios podría haberle dado a todos la oportunidad de ser salvos. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a poner un ejemplo. Yo podría, en esta mañana, así como hicimos igual en la clase, podría haber traído empanadas para todos los estudiantes, ¿no es cierto?, de la escuela bíblica. Y pasó, ¿no es cierto? Pero yo podría traer esas empanadas para cada uno de ustedes en esta mañana, ponerlas aquí adelante y simplemente irme a la oficina o irme a la parte de atrás o subir al tercer piso y que las personas que miren las empanadas agarren una empanada y coman una empanada. Pero eso, mi acción no asegura que todos ustedes van a tener una empanada, porque probablemente alguien diga, no, pero yo no desayuné esta mañana, entonces me voy a agarrar 2. ¿No es cierto? O que alguien no agarre. Dice, no, es que ya desayuné, entonces le dejo ahí la empanada. Pero no me aseguro yo de que cada uno de ustedes tenga la empanada, a pesar de que yo traje empanadas suficientes para cada uno de ustedes. A esa opción me estoy refiriendo en segundo lugar. ¿Cuál es la tercera posibilidad? De que Dios podría intervenir directamente en el mundo y garantizar la salvación de todas las personas. Esa es la tercera opción. O sea, no solamente en el mismo ejemplo que les puse, traer, en este caso yo traer las empanadas, sino asegurarme, ir de puesto en puesto y ponerle en cada una de sus manos las empanadas para asegurarme yo que cada uno de ustedes va a recibir la empanada. Y de la misma forma, en este caso estamos diciendo que la tercera posibilidad es que Dios intervenga directamente y ponga en la mano de cada persona en el mundo la salvación. Y en cuarto lugar, podríamos considerar que Dios puede intervenir directamente y garantizar la salvación solo de algunas personas. Tenemos 4 opciones. Dios pudo haber no hecho nada. Dios puede ofrecer a todos, el ejemplo, ¿no?, las empanadas sin asegurarse de que o la salvación sin que eso implique que cada persona asegurarse de que sean salvos. En tercer lugar, Dios puede asegurarse de que cada persona tenga en su mano la salvación de que todas las personas. Y en cuarto lugar, Dios puede asegurarse de que solo un grupo de personas tenga la salvación y asegurarse la salvación de esas personas. Como ya dijimos, mis hermanos, el universalismo, solo considerando el universalismo, nos descarta 2 posibilidades. ¿Cuáles posibilidades? La que implica a todos, ¿no es cierto? La primera está descartada. ¿Por qué razón? Porque Dios no decidió no hacer nada, entonces esa quedó atrás. Pero la opción que es que Dios se asegure de que todas las personas van a ir al cielo también queda descartada, porque no es la realidad que vemos en la Biblia, porque algunos van a ir al cielo y otros van a ir al infierno. De manera que nos quedan 2 posibilidades. La posibilidad de que solo Dios, en el ejemplo que les puse, haya traído la salvación como si fueran empanadas y hubiera dejado la salvación ahí para que algunas de las personas que miren la salvación lo agarren, o la posibilidad de que Dios haya traído la salvación y se asegure de que personas específicas la agarren. La pregunta entonces sería, la Biblia nos dice a nosotros que solo Dios, a través de su muerte en la cruz, hizo posible la salvación para todas las personas, o que Él activamente está buscando a las personas para efectivamente salvarlas. Entre ese dilema estamos. O Dios solo dijo la salvación está aquí y todo el mundo que quiera agarre, o Él se aseguró de que aquellas personas que eran su pueblo las iba a salvar. ¿Cuál es el testimonio de la Biblia? Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No dice el texto, el Hijo del Hombre vino a buscar
y a darle la opción de que esa persona se salve porque ya está la salvación aquí. No, Él vino a buscar y salvar. Una obra completa. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 10, versículo 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué dice el Señor? Yo conozco a mis ovejas, yo sé quiénes son. Y de esas ovejas, a esas ovejas yo les doy vida eterna. Noten el énfasis aquí, no es una probabilidad. Es que Dios a las personas que son suyas les da vida eterna. Les hace suyas. Y un último versículo, Romanos, capítulo 8, versículos del 28 al 30, también un versículo muy conocido para nosotros, dice esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y miren lo que dice acá. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y miren cómo sigue. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mi pregunta, mis hermanos, es: ¿Dios solamente hizo posible la salvación? ¿O Dios se aseguró que los que hoy estamos aquí y hemos experimentado el nacer de nuevo haya sido porque Él activamente nos buscó y activamente nos dio su salvación y no solamente lo hizo posible? Nos buscó, mis hermanos. Miren, si ustedes en ese texto último que acabamos de leer, este texto se lo conoce como la cadena de oro de la salvación. Cadena, ¿por qué razón? Porque todo está concatenado. Y de oro porque si una cosa sucede es imposible que una sola cosa venga por separado. No, si viene una, vienen todas. Si Dios nos llama, entonces Dios nos justifica. Y si Dios nos justifica, entonces también nos va a glorificar. Pero miren lo interesante del término. El apóstol Pablo en el primer siglo dijo: a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice? Glorificó. ¿Y saben por qué es interesante? Porque Pablo en el primer siglo, Pablo ya estaba aquí glorificado cuando escribe estas palabras. Pero ¿en qué tiempo del verbo escribe estos tres términos? Llamó, justificó y glorificó. Acciones que suceden ¿cuándo? En el pasado. Pero noten esto. El apóstol Pablo ¿ya estaba glorificado? El apóstol Pablo seguía escribiendo. Y nosotros podríamos incluso meternos en este versículo para hablar de nosotros y decir que a los que llamó, que fuimos nosotros, también nos justificó. Y a los que justificó, a nosotros también nos glorificó, pero nosotros hoy no estamos glorificados. Pero ¿cuál es el sentido de este texto, mis hermanos? Que si pasó lo uno, va a pasar lo otro. Y a pesar de que hoy nosotros no tengamos un cuerpo glorificado y no estemos lejos de una relación con el pecado, va a pasar y estamos seguros de que va a pasar eso cuando estemos en el cielo. Porque ya Dios nos llamó, nos justificó, nos adoptó y nos va a glorificar, pero ya es un hecho consumado. Y es un hecho que está y se da por sentado que va a suceder. Una persona que está delante de un juicio, delante de su juez, que es condenado a muerte, y que obviamente se va a garantizar que esta persona muera. Alguien podría decir: no, pero es que algunos son condenados a la silla eléctrica, después de ahí la silla se dañó y ya no murieron. Pero una persona que está siendo condenada al juicio y que efectivamente después de establecer
el método de muerte de esa persona va a suceder, está muerto ¿desde cuándo? Desde el veredicto, mis hermanos. Cuando el juez dice esta persona va a ir a la silla eléctrica o esta persona va a morir de tal cual forma, esa persona está muerta desde el momento en que se dio el veredicto. ¿A pesar de qué? De que tarde algunos minutos, de que tarde algunas horas, o incluso podríamos suponer días hasta que la silla eléctrica esté disponible. Pero esa persona ya está muerta. ¿Se dan cuenta? Ahora pasémoslo en cambio al texto que estamos revisando. Nosotros ya hemos sido llamados, nosotros ya hemos sido justificados. Y la realidad que nosotros hoy vivimos es que estamos vivos con Dios y esperamos que seamos glorificados, pero es un suceso que Dios ya lo tiene por ciertísimo que va a suceder, porque Él mismo lo lleva a cabo. Entonces, mis hermanos, de estas dos opciones que nos quedaban, ¿con cuál nos quedamos? Con que Dios solamente va a salvar efectivamente, eficazmente a un grupo de personas que es su pueblo. ¿Me hago entender? Entiendo que para muchos de nosotros es difícil decir que no todo el mundo va a ir al cielo, pero la realidad es que no todo el mundo va a ir al cielo. Pero aquellos que van al cielo, y como una introducción para estas doctrinas que como comencé diciendo las vamos a estudiar, a estos que Dios va a llevar al cielo, el apóstol Pablo los llama sus escogidos. Y una aplicación práctica para nosotros hoy, mi hermano, si tú has venido a Cristo en arrepentimiento y fe porque el Señor ha movido tu corazón internamente para responder a Él, entonces tú eres un escogido de Dios. ¿Por qué razón, mi hermano? ¿Porque tú eres más guapo, más lindo, más chévere que otras personas? No, sino porque Dios quiso ser misericordioso contigo. No por algo que tú podías hacer. ¿Por qué? Porque la salvación es de Dios. Porque si tú hubieras hecho algo para ganarte la salvación tuya ya no sería por gracia, sino sería por obras, porque la acción que tú hiciste sería deuda para con Dios, porque entonces ahora Dios te debe a ti la salvación. Porque tú obraste, pero la salvación no es así, la salvación simplemente es de Dios. ¿Y por qué Dios me salvó a mí? Tendría que ser la pregunta de esta mañana. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué me miró con misericordia a mí? Siendo lo que soy. Mis hermanos, Dios es soberano. ¿Amén? Amén. ¿La salvación es de Dios? ¿El hombre es responsable de su pecado? Y en cuarto lugar, miren, no todas las personas van a ir al cielo. ¿Estamos de acuerdo con eso? No tenemos tiempo, yo me he ido un poquito más, unos minutos más. La quinta, nada más para que usted lo anote, todos estamos de acuerdo con que todos los cristianos tenemos que evangelizar. Porque aunque nosotros entendamos que la salvación es de Dios, nosotros no sabemos a quién Dios vaya a salvar. Y es nuestra responsabilidad como iglesia predicar el evangelio a toda criatura. El considerar la doctrina de la predestinación y la doctrina de la elección, que la vamos a estudiar más adelante, no niega ni minimiza la evangelización.